Muy buenas tardes, licenciado Jorge Mendoza. Nuestro grupo está formado por Basurto Mónica, Lucas Aníbal, Solorzano Nancy y quien les habla, Álvarez Daniel. Somos el séptimo año de educación básica con el tema el paradigma interpretativo. El índice de contenidos que veremos es el origen del paradigma, los principales exponentes, las características, las implicaciones a la educación, las generalidades y la relación que tiene con los enfoques. A continuación, el compañero Antes de hablar Lucas sobre los Aníbal. orígenes del paradigma interpretativo, primero es importante entender qué es el paradigma. El paradigma es una forma de estudiar la realidad que busca comprender cómo las personas interpretan y dan sentido a sus experiencias. No se enfoca en números ni en resultados, sino en los significados, emociones y puntos de vista de cada individuo. En otras palabras, este paradigma intenta ver el mundo desde la mirada de las personas, entendiendo que sus pensamientos, sentimientos y acciones dentro de su propio contexto. Ya. Tiene su origen en varias corrientes, desde el pensamiento que busca comprender la realidad, desde la experiencia humana, entre ellas está la fenomenología, que se centra en cómo las personas perciben y viven en el mundo. El interaccionismo simbólico, que estudia cómo las personas se comunican y dan sentido a las cosas a través de los símbolos. Y por último tenemos la etnografía y la antropología, que analiza las costumbres y valores de los grupos humanos. Sus raíces se encuentran principalmente en la escuela alemana de pensamiento y uno de sus principales impulsores fue Edmund Husserl, considerado el fundador de la fenomenología. Él propuso que para entender un fenómeno social no basta con observarlo desde afuera, sino que es necesario comprender el significado que le dan sus propias experiencias. Los principales exponentes de este paradigma interpretativo, el principal, Edmund Husserl, que fue un filósofo alemán, considerado el fundador de la fenomenología y su trabajo fue fundamental para el paradigma interpretativo. ¿Por qué? Porque él propuso que para comprender la realidad social no basta con medir o describir hechos, sino que es necesario entender cómo las personas viven, cómo ellos sienten el mundo y dan significado a sus experiencias. Husserl planteó que el conocimiento debe partir de la conciencia del sujeto, es decir, de cómo cada persona percibe el mundo. Desde su propia experiencia, esta idea influyó a muchos de ciencias sociales, porque permitió estudiar los fenómenos humanos desde una mirada más comprensiva e interpretativa, buscando entender los significados y no solo con los números. Otro exponente principal fue el discípulo de Husserl, llamado Martin Heidegger, el cual fue un pensador que profundizó la fenomenología. Su aporte al paradigma interpretativo fue llevar esta corriente a una comprensión más existencial, es decir, se centra en el ser humano y su forma de estar con el mundo. Este filósofo propuso que las personas no solo perciben la Sí, ahí sí. realidad, sino que viven dentro de ella, interactúan, sienten y dan sentido a su propia existencia a través de experiencias cotidianas. Gracias a sus ideas, el paradigma interpretativo incorporó la idea de que para entender a alguien primero hay que comprender su mundo, su historia y su contexto. Y por último tenemos a Herbert Blumer, que fue un sociólogo estadounidense y uno de los principales representantes del interaccionismo simbólico, una corriente muy importante dentro del paradigma interpretativo. Sí, Blumer mi amor. planteó que la conducta humana Pero no ahí se el puede otro. entender solo observando lo que las personas hacen, sino comprendiendo los significados que ella le da a sus acciones y las cosas que la rodean. Según él, según este filósofo, los seres humanos actúan en función del significado que algo tiene para ellos.
y estos significados se construyen a través de la interacción con los demás. Gracias a sus ideas, el paradigma interpretativo se fortaleció, porque Blumer mostró que la realidad social se crea y se interpreta constantemente en las relaciones de las personas. A continuación, las características a cargo de la compañera Basurto Mónica. Bueno, como hablamos, la característica es un paradigma interpretativo. Dentro de las características principales del paradigma interpretativo tenemos lo que es la investigación naturista en la situación del mundo real. La investigación busca comprender los fenómenos tal y como ocurren en el entorno natural sin manipularlos artificialmente. Análisis inductivo, profundidad en detalles de datos. Se parte de datos recolectando para construir explicaciones o teorías, analizando minuciosamente los detalles y patrones emergentes. Los detalles cualitativos, descripción detallada de la experiencia. Se utilizan relatos, testimonios, observaciones para captar la riqueza de las vivencias humanas y su significado. También tenemos como característica el contacto insinuix personal, contacto con lo que la gente y la situación está estudiada. El investigador involucra directamente con los participantes el contexto logrado en una comprensión cerca. También tenemos el sistema dinámico que presta la atención a los procesos. Podemos decir que el sistema dinámico es el interés que no solo está en el resultado finales, sino también cómo se van desarrollando los cambios y las interacciones. También hablábamos que la característica es la perspectiva holística en el cual el fenómeno se estudia como su totalidad. No se fragmenta el objeto de estudio, sino que comprende y considera sus múltiples dimensiones y conexiones. También podemos ver que las orientaciones hacia el caso único, cada caso considera como un espacio único. Se valora la particularidad de cada situación de personas, reconociendo como siempre lo que puede generalizarse. También podemos ver la sensibilidad hacia el contexto ubicado en el hallazgo y en un contexto social. Los resultados se interpretan haciendo cuenta de que la cultura en el entorno de las concienciaciones que surge. Y por último tenemos la naturalidad empática. Al investigador le apasiona comprender todo sin juzgarlo. El investigador busca comprender, profundizarse a las participantes, mostrando empatía, pero evitando juicio de valor. Y como último tenemos la flexibilidad, que es el diseño dispuesto a adaptar la situación. El plan del investigador o de la investigación no es rígido, sino que puede ajustarse a la función de lo que va emergiendo en el campo. Podemos decir que esto está reflejando la esencia de la investigación cualitativa, privilegia la comprensión profunda, contextualidad y la contextualización flexible de los fenómenos humanos y sociales. Implicaciones del paradigma interpretativo en la educación. Los paradigmas incluyen directamente
en la forma en que entendemos la educación y la práctica. Desde el paradigma interpretativo, la enseñanza se centra en comprender el significado que los estudiantes le dan a lo que aprenden. No se trata solo de memorizar. En primer lugar, el currículo educativo ya no se ve como algo rígido, sino más bien es una guía flexible que el docente adapta al contexto. Con esto me refiero a las experiencias, a las necesidades reales de sus estudiantes, como su cultura, el nivel económico, la sociedad, en fin. De esta forma los contenidos cobran sentido y el aprendizaje se vuelve más significativo. En cuanto a las metas educativas, estas van más allá de solo aprobar o cumplir con objetivos. Lo importante aquí es que los estudiantes comprendan, reflexionen y construyan su propio conocimiento, desarrollando el pensamiento crítico y valores humanos. Por ejemplo, los estudiantes pueden realizar un proyecto o una investigación sobre algún problema en su comunidad. El problema podría ser la contaminación de los ríos o el reciclaje. Así ellos aprenden mientras aportan soluciones reales a su entorno. Y finalmente, el profesor como investigador. Dentro de este paradigma, también se convierte en investigador el docente. ¿Por qué? Porque observa su trabajo, analiza cómo aprenden sus estudiantes y busca mejorar cada día su labor docente. Por ejemplo, si el docente nota que sus alumnos participan poco, investiga nuevas estrategias como aplicar recursos didácticos o dinámicas distintas y evalúa si la interacción ha mejorado. En resumen, el paradigma interpretativo nos recuerda que enseñar es comprender, reflexionar y aprender junto a los estudiantes. Generalidades. El paradigma interpretativo se orienta en comprender más que en explicar, buscando revelar el sentido de las experiencias humanas en su contexto natural. El paradigma interpretativo surge como una alternativa al positivismo, centrando su interés en comprender la realidad desde la perspectiva de los sujetos que la viven. Considera que la realidad no es única ni objetiva, sino que es múltiple, subjetiva y construida por medio de las interacciones humanas. A no es única, nos referimos a que no existe una manera de entender o de ver la realidad. Cada persona interpreta el mundo de una manera diferente, de acuerdo a lo que es su historia, la cultura, las emociones, las experiencias, etc. Por ejemplo, un estudiante que va a una escuela lo puede ver como un lugar de aprendizaje y donde puede hacer amistades, pero otro lo percibe como un espacio de estrés o depresión. Ambas percepciones son reales, aunque distintas. Cuando decimos que no es objetiva, nos referimos a que no se puede observar la realidad sin involucrar los sentimientos o pensamientos. El investigador no es una máquina que registra datos, sino que su mirada se influye más en lo que ve. Un ejemplo para esto puede ser un maestro que investiga la motivación de sus alumnos, interpreta sus actitudes según su experiencia docente, pero no hay una verdad absoluta, sino solamente una interpretación. Cuando decimos que es múltiple, la realidad tiene muchas versiones y significados, dependiendo de quién la viva y desde dónde la mire. Un ejemplo de esto puede ser en una comunidad. En dicha comunidad hay una fiesta. Para unos puede significar una tradición, para otros puede verse como una diversión y para otros puede también significar como que un gasto innecesario. Y por último, cuando la frase dice que es construida por medio de interacciones humanas, las personas construyen su realidad social
a través del lenguaje, las relaciones y la comunicación. No nacemos con significados, sino que aprendemos y compartimos con los demás. Un ejemplo de esto puede ser lo que entendemos por buena educación o familia. Se forma en diálogo con otros o cambia con el tiempo o con el contexto cultural. El paradigma interpretativo entiende la realidad como algo vivo, cambiante y compartido, que se construye entre las personas, ya sea al comunicarse, al convivir y dar sentido al mundo. Relación con los enfoques. Se relaciona con los enfoques cualitativos al priorizar datos cualitativos. Métodos como la observación participante y la entrevista a profundidad, y al reconocer la intersubjetividad del investigador. La investigación cualitativa usa métodos como entrevistas, grupos de discusión y análisis para obtener datos ricos y detallados sobre las perspectivas de los participantes. La fenomenología y la hermenéutica son fundamentales en este paradigma, ya que se centran en la interpretación de los significados y experiencias vividas de los individuos. Y por último tenemos lo que es la etnografía y construcción social. Estas buscan lo que es describir y comprender la organización social y los significados de los grupos que construyen su vida cotidiana. En resumen, el paradigma interpretativo proporciona un marco filosófico y epistemológico para la investigación cualitativa, guiando a los investigadores a centrarse en la riqueza de las interpretaciones humanas y la complejidad de los contextos sociales. En conclusión, tenemos que el paradigma interpretativo, como ya habíamos venido diciendo, busca comprender y explicar los fenómenos sociales a través de las interpretaciones de las personas, valorando la diversidad de significados y la riqueza de los contextos en los que estos ocurren. Como vemos allí, una galería acerca de todo lo que hablamos sobre lo que es el paradigma interpretativo. Esto es todo, muchísimas gracias. Ya, listo, ahora sí. Terminamos. Nos vemos el día. Compañerita,